Liliana Beneruzzi, que ella es Tea Master o Tea Master de la American Tea Master Association, que junto con Diego Morlachetti son las dos primeras en obtener ese título en toda Sudamérica. Ser Tea Master es un honor muy grande en el mundo del té y es la fundadora de la Escuela Argentina del Té. ¿Cómo es? O sea, ¿ese es un título que les dan? Sí. Por ser expertos en té. Así ¿sí? es. Este título de Tea Master se obtiene después de muchas examinaciones. Un Tea Master logra una muy buena nariz, pero también buen oído, buen aparato gustativo, buen tacto. Entonces un Tea Master puede hacer una cata a ciegas, puede valorar una cosecha, puede clasificar una hebra de té. Y fundamentalmente también un Tea Master maneja el arte de la ceremonia del té. Correcto. ¿Qué hay que escuchar? De todo ahora vamos a ir, ¿qué es que hay que escuchar del té? ¿Qué sonido se emite? ¿Qué sonido se emite? En los procesos de producción hay momentos donde las hojas emiten determinado sonido que le da al Tea Master la certeza de que si ese proceso ya hay que detenerlo o todavía hay que continuar. Sobre todo cuando se trabaja con procesos artesanales. Cuando estamos demasiado industrializados son las máquinas las que se operan en tiempos ideales, pero cuando queremos lograr algo diferente, que es un té de alta gama, que es un té premium, allí viene una valoración muy dedicada de parte del Tea Master, de parte del Tea Tester, que son quienes van a decir cuándo el té está a punto. Si esa persona se equivoca, es muy probable que una producción no salga buena. Por eso debe ir desarrollando mucha idoneidad y maestría, de allí el nombre de Tea Master. Dígame, hay una ceremonia del té, ¿no? Sí. Yo la hago acá con mi té, mi taza china, maravillosa, que se cambia de color y se constituyó en algo. La gente me dice muchas veces por la calle, me pregunta de dónde saco las tazas, qué lindo, me da ganas de tomar té, dice, alguna gente llama por teléfono, y dice, me dio ganas de tomar té, especialmente cuando viene el invierno, hace frío. Hay una ceremonia del té, ¿no? Sí. Porque nosotros tenemos la versión japonesa de los 29 movimientos. ¿Cómo es esto? Hoy te voy a mostrar, Jorge, y va a estar dedicada a ti, por supuesto, Gracias. una ceremonia Gongfu-cha. Gongfu-cha. Es una ceremonia china. Sí. En general, las diferentes culturas asiáticas tienen sus rituales de ceremonia. Los chinos son, de alguna forma, los descubridores del té. Sabés que el té cuenta con una historia enorme, casi 4.750 años de historia. Fue descubierto por allá por el 2700 y pico antes de Cristo por el emperador Shennong, que era un emperador chino muy cultor de la buena salud de su población. Como el agua estaba bastante contaminada, requería que la población hirviera el agua para beberla. Y un día, paseando él por un bosque, se sienta con su taza de agua caliente a la sombra de un árbol, caen algunas hojas, se genera un licor, lo bebe y así esta es la primera data histórica que tenemos del descubrimiento del té. Qué bueno. El té, en principio, dado que Shennong era cultor de la buena salud, se convierte en un elemento más utilizado desde la medicina, un elemento para curar. Por eso también en nuestra cultura argentina muchas veces al té lo relacionamos con el dolor de estómago o con algunas cuestiones, digamos, como muy puntuales. Uno lo toma cuando no se siente bien o cuando... Es un digestivo. Digestivo, cuando está resfriado. Colagogo estomacal. Dice. Exacto. Pero tenemos que exaltar otras cosas del té, que puede ser una bebida maravillosa, que hay muchísimos varietales, que existen más de 20.000 variedades puras de té en el mundo, y que si bien todas provienen de la Camellia sinensis, es una planta de nombre botánico llamada Camellia sinensis, hay varios varietales. Existe la sinensis sinensis, la sámica, la cambodi, y a su vez subvarietales con los cuales se van a hacer las distintas variedades de té que existen en el mundo. Los tés blancos, los tés verdes, los tés negros, los oolong, los pu'er, llamados... Un pu'er. Bien. El té oolong es un té que tiene una semioxidación. Un té verde
es el té más puro, es el té que solamente se lo va a secar, pero fíjate que es verde porque va a conservar aún el color de la planta. Luego, cuando a ese té se lo lleva a un nivel de oxidación intermedia, aparece esta otra variedad que llamamos oolong. Fundamentalmente se manufactura en Taiwán y en la China, o sea que es un té semi-oxidado. ¿Cómo se oxida usted? Ay, qué interesante. Allí ya nos tendríamos que involucrar en procesos, algunos de ellos con determinadas maquinarias en la manufactura. ¿Sustancias? ¿Lleva alguna sustancia química? No, Algo de eso? no, sustancias químicas ninguna. Se permite que la misma hoja, la misma nobleza de la hoja se la va llevando a través de temperaturas, a través de procesos de secados, de enfriamiento, a niveles donde se producen reacciones químicas dentro de la misma hoja. Procesos físicos que generan reacciones químicas. Y que no se utiliza ningún elemento extraño. Exacto. Es la misma hoja. Y luego, cuando la hebra se la deja oxidar al 100%, aparece el té negro. Qué bueno. Entonces, estas son las diferentes variedades que podemos llegar a tener. Hoy quiero que degustemos un oolong de muy alta gama, que he traído muy especialmente, un Quanzhong oolong, de un lugar privilegiadísimo de la China, donde se producen casi los mejores oolong del mundo, junto con algunas regiones de Taiwán. Qué bueno. Y hay una ceremonia, ¿no? Esta es la ceremonia. ¿Cuáles son las? Veo que hay tacitas. Aquí tenemos tacitas, tetera. aquí tenemos una tetera. Fíjate que los orientales, a diferencia de Occidente, toman el té en pequeñas tazas, en pequeños cuencos, que como verás no tienen asas, generalmente. Ajá. El cuenco me permite, cuando bebo el licor, llegar al corazón. Mis dos manos se van a acercar a mi corazón. Siempre las cantidades que se beben son pequeñas. Los tés se hacen un poco más cargados de los que los bebe Occidente, pero las cantidades son pequeñas y se beben muchas veces al día. Siempre que una persona llegue a la casa de alguna familia china, es recibida con una pequeña ceremonia. El té está siempre presente en esa cultura, así como el mate lo está en la cultura argentina. No solo en los chinos, sino en todos los orientales, En todos los de origen orientales. chino, digamos, los chinos, tailandeses, los vietnamitas, Exacto. todos los con gran influencia china, ¿no? Hoy, como vamos a hablar de la ceremonia china, por eso estoy citando esa cultura, pero es verdad, también en Japón, donde los tés que se beben son diferentes, ¿no es cierto? ¿Cómo era? Hubo algo de las teteras, ¿no? Cuando son puras o no puras, como era la Exacto. historia. O sea, esta es una pequeña teterita Jixing, pero he traído otra para mostrarte, que me la ha obsequiado un artesano chino. Esta es una tetera prodigiosa y la valoro muy especialmente. Lleva la firma del artesano en la base, pero la valoro muy especialmente porque tiene la armonía y mucho ki presente. Mucho ki. Ki. Ki es el concepto de vitalidad universal. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que una tetera es armónica? Por lo tanto, posee mucho ki. Porque cuando la coloco boca abajo, la tetera se para perfectamente. Enfóquelo, señora directora. No tenemos... Muchas veces el pico es más corto, no toca la base. En este caso, estas teteras... Y no hace juego nada. Exactamente. Qué Es una bárbaro. tetera que puede quedar boca abajo perfectamente. Eso nos está hablando de que es una tetera muy armónica, con un equilibrio muy particular, y que los tés que se degusten en esa tetera, la tradición dice que captarán ese ki, y serán tés con un sabor y con una energía para quien lo beba muy particular. O sea, O sea, tiene que ver la tetera no solo por el material, sino por lo armónico que sea totalmente. para que la cosa salga bien. Fíjate que para el oriental la ceremonia del té es la búsqueda de la armonía, la búsqueda del respeto, el compartir y la búsqueda de la tranquilidad, de la paz. Esos son 4 principios fundamentales. Por eso, en la historia del té... la armonía, la paz... El respeto. Y el respeto. El encuentro. Y el encuentro. Fíjate qué interesante, Jorge, que en un determinado momento de la historia del té, el budismo zen toma el camino del té como un camino de introspección y de búsqueda espiritual.
Entonces, la ceremonia en sí misma es un acto de introspección. La ceremonia en sí misma es un acto mediante el cual dejamos el mundo externo afuera y nos involucramos en este momento presente, en esta experiencia de beber el té, de experimentar el licor, los sabores, el aroma. La charla, el encuentro, el respeto entre las personas, la paz, en última instancia. Por eso el té conlleva toda una filosofía de vida. Por eso me ha llamado tanto la atención cuando veía tu programa y te veía brindando ese té. Porque tiene un significado, para quienes amamos esto, tiene un significado muy trascendente. Compartir una taza de té es compartir mucho más que el simple licor. Por eso los chinos dicen, cuando bebas té, llena solo 2/3 de tu taza. Deja ese otro tercio para compartir sentimientos y emociones con aquel que has invitado a compartir ese té. Qué lindo. Qué lindo el encuentro entre un hombre y una mujer compartiendo una taza de té, ¿no? Por supuesto. Yo creo que todos los encuentros son obviamente valiosos, ¿no es cierto? Pero le voy tirando esto que siempre le gusta y tenemos mucha audiencia femenina, que un buen motivo para compartir, para encontrarse, para buscarse y para respetarse es una taza de té. Es una taza de té. Y agradezco infinitamente que me hayas invitado, Jorge, porque sabés que Argentina todavía, si bien el té está creciendo, sobre todo por toda esta introducción en el mundo gourmet, porque el té de hecho es una bebida gourmet también, pero si nos comparamos con otros países como Irlanda, por ejemplo, que es el país más bebedor del mundo, ¿Ah, sí? Irlanda bebe 3,5 tazas per cápita de té. Ese es sí, la estadística marca eso. 3,5 tazas por día por persona. Mientras que en Argentina estamos en 0,5 cada 2 días. Nada. Y esto es porque todavía tenemos que desarrollar la cultura del té. Todavía tenemos que contarnos más historias a través del té. Y tenemos que aprender a disfrutar de esto. Seguramente este programa y este compartir con vos va a ayudar a que a muchas personas les despierte el interés de comenzar a probar hebras premium, a probar otras variedades y a entender que el té no es solo ese té verde o té negro sin ninguna denominación que a veces tomamos, sino que el té puede llegar a ser un Golden Monkey, puede llegar a ser un Kwanzung Oolong, puede llegar a ser un Lucky Dragon, y en cada uno de esos nombres, un Darjeeling, un Assam, y en cada uno de ellos vamos a encontrar todo un universo, y que ese té que vamos a beber, esa hebra que va a entrar en nuestra tetera, que va a ser infusionada con agua, nos cuenta una historia. Nos cuenta la historia de un terroir, nos cuenta la historia de una tierra que tiene toda una información que ha quedado en esa hebra. Nos cuenta toda la historia de los artesanos que han estado horas trabajando y procesando para llegar a este licor final que es lo que vamos a disfrutar y a degustar. En otros registros es un poco como los vinos, ¿no? Una cosa es un Malbec, un Sauvignon, un Chardonnay, un Sauvignon Blanc, en fin. Por eso no podemos hablar de té verde, como no podemos decir vino blanco. Vino blanco. Tenemos que decir de qué se trata. Una cosa es el Sauvignon, otra cosa es el Chardonnay, en fin. Yo no soy experto, no la juego de experto en vinos. Pero así funciona. Algo tomé, pero bueno, eso es de igual manera cosechas. Así es. Añadas. Así es. Los tés verdes hay que tomarlos frescos, porque son los tés que menos procesamiento tienen. Un té negro, un oolong, un puer, permite añadas. ¿Y sabés qué? ¿Qué es una añada? Una añada es un tiempo de guarda, es un tiempo de espera donde el té acumula mucho más qi, era lo que hablábamos antes. Se lo deja que se añeje. Se lo deja que se añeje. Cuanto más añejo, más rico. En el sudeste asiático, las familias compran buenos puer, buenos oolong y los guardan en lugares secos, oscuros de la casa y permiten que pasen años, 3 años, 5 años. Y después los toman. Hay puers que pueden tener 50, 70 años. Bueno. Obviamente con costos internacionales muy altos, pero son licores en taza, maravillosos, con notas muy melosas, como los brandis añejos. Qué bueno, puedo mirar este té que ahora después, Sí, en el cómo segundo no. bloque, vamos a... Estas son artesanías. Estas artesanías, estos son unos té que Sí. lo vamos a poner en la tetera, que se abren,
y después nos vamos a saborear. ¿Vamos a un corte? De acuerdo.